tendría la posibilidad de escudriñar la Escritura en cosas que realmente el mundo de la Iglesia ya no indaga. Cuando se afirman las doctrinas en un credo, generalmente pasa a ser una repetición o un repaso muy somero de lo que se cree. Pero nosotros tenemos nada más que una esperanza, la promesa de vida eterna, ¿sí?, que Jesucristo nos ha hecho. La certeza de que Dios nos resucitaba para cumplir esta promesa, como leíamos en los anteriores reuniones, en que Jesús debía ser el primero en la resurrección, ¿cierto?, para después llevarnos a nosotros también a la gloria de Dios por la resurrección que Él traerá para nosotros el día que regrese, lo que llamamos la segunda venida de Jesucristo. Y esta promesa se ha dibujado a tal punto de que mucha gente cree que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba de otra forma, es decir, no creían en la resurrección, pensaban que era inmortal, o tantas cosas que están vueltas, ¿no? Y es solamente confusión. Realmente siempre fue una sola promesa. Y si ustedes se fijan un poco en lo que leímos el domingo anterior, dice que los que murieron antes no van a ser delanteros a los que están vivos a la venida del Señor. De lo cual se puede intuir fácilmente que tenían la misma promesa. De hecho, por eso no es un hallazgo, porque al final del libro de Daniel le dice: tú al final te levantarás en tu suerte. ¿Levantarse de dónde? Lo que dice el 12:1, muchos serán despertados, dice, del polvo de la tierra. Unos serán levantados para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y en San Juan, el Señor Jesús dice que va a haber resurrección del justo. También dijo. Y que el que va a levantar a los muertos es uno solo, Jesucristo. Por lo tanto, siempre la expectativa del Antiguo Testamento fue en un Mesías, Redentor, Salvador, y que levantaría su pueblo. También la promesa de que Dios destruiría la muerte para siempre. La muerte no va a ser más. La muerte no es un componente biológico que está alejado de la voluntad divina. La muerte es una decisión de Dios, un castigo de Dios sobre la humanidad por haberse rebelado, ¿cierto? Haber comido de aquel árbol que Dios dijo no comiésemos. De hecho, comieron nuestros padres y el resultado lo vemos. La concupiscencia domina los corazones, los malos deseos, eso significa concupiscencia. Pues bien, nosotros tenemos una sola promesa, y esa promesa es la de que Dios un día, ¿cierto?, enviará a su Hijo y traerá a través de él, a los que creyeron en él como Salvador, la esperanza de la resurrección. Y esta promesa la podemos ver en algunos pasajes del Antiguo Testamento incluso, ¿cierto? De tal manera, por ejemplo, que podemos ir al libro de Job, en el capítulo 19, dice en el versículo 23, ¿cierto? Una cosa, nosotros nunca Job, cuando arguyó con los amigos que trataban de explicarle de que todo el mal que le venía era porque había sido justo. Pero él siempre respondió más de una vez que también prosperaban las tiendas de los ladrones. Los que provocaban a Dios vivían seguros y en cuya mano Dios gustó cuanto tiene. O sea, no es en esta vida que el hombre recibe el castigo de sus pecados. Muchos pensaban simplemente que era así. Tú te morías y caías en enfermedad porque habías hecho algo malo. ¿Y qué de los ladrones que morían sin haber recibido el castigo? Morían como todos los demás, en los cuales Dios ha puesto juicio cuanto tienen y prosperan incluso. Entonces, es por lo que explicamos el domingo anterior. Dios no ha querido hacer la cosecha antes porque se puede arrancar el trigo juntamente con la cizaña. Tenemos que complementar lo que hemos aprendido. Y aquí entonces, a estos amigos que tenían temor de Dios, pero una vista muy corta, no tenían presente el tema de que había una recompensa única
en el versículo 23 dice, Job, respondiéndoles a ellos, voy a leer 21 también porque para ayudar, dice, oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Cierto? ¿Por qué me perseguís como Dios y no os hartáis de mis carnes? O sea, trataban de encontrarle alguna iniquidad, ¿cierto? Y para justificar todo el mal que había venido sobre él. Nosotros sabemos que fue por causa de que Dios probó a Job, ¿cierto? ¿Quién dice ahora que mis palabras fueran escritas? De hecho, este deseo Dios se lo cumplió, ahora estamos leyendo eso. ¿Quién dice que se escribieran en un libro? Dice, que con cincel de hierro y plomo fuesen escritas, esculpidas para siempre. Esto da ganas de entender el sistema de escritura que existía en ese tiempo, ¿cierto? Y que era con hierro y con plomo, porque queda muy bien marcado. Era difícil borrarlo. La herrumbre, después que se hacía de ahí, hace que se fijara más la letra. Dice, y él aquí declama lo que cree, en lo que está aferrado. Porque fíjense, él estaba siendo considerado un impío. Somos sus amigos. Según Elifaz y Sofar, ¿cierto? Él era un impío. Pero él argumentaba que Dios estaba apoyándolo, sin causa. Y dice aquí, se aferra a esto, yo sé que mi Redentor vive. Y aquí es donde empieza la complicación para muchos, ¿no? Que no creen que esto de la redención es por la fe en Cristo desde siempre. Creen que hay otra forma. Si nos retrotraemos a lo que Jesús dijo referente a Abraham, ¿cierto? ¿Qué dijo? Antes que Abraham fuese, dice, yo soy. ¿Cierto? Y cuando nos da aún más claro esta evidencia cuando dice el verbo, en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el caso también de David, nos recordamos que David le llama Señor. Cuando dice en el Salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por detrás de los pies. Y la pregunta de Jesús fue esta: si David fuese Señor del Cristo, ¿cómo David llama Señor al Cristo? Entonces, si es Señor, entonces antes que él. Ningún hijo llama Señor o Padre a alguien que no es, sino antes que él. Y le llama Señor al ungido de Dios. Entonces, esto para que digamos que la idea de que había alguien que vivía, que estaba vivo, pero que algún día moriría y resucitaría para salvarnos, ¿cierto? De hecho, en un momento de angustia, Job no puede estar allegándose a esta esperanza, sino porque sabe que ya le queda claro que va a morir. Él sabía que poco a poco se iba desgastando, se iba consumiendo su cuerpo, y lo que le esperaba solamente era la muerte. Porque Dios por ningún momento le había dicho, mira, yo cuando te falten 2 segundos ahí te voy a quitar la muerte. No, él ya estaba convencido que iba a parar a la sepultura. Y dice aquí, aún así, en esa certeza de la muerte, también había en su corazón otra certeza. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Un Redentor que va a morir y que va a resucitar. Y después de deshecha esta mi piel, o sea, de que se corrompa mi cuerpo, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo que ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro. Claramente está hablando de sí mismo. ¿A quién espera ver? A Dios. Espera ser redimido de la muerte y de ver a Dios por medio de este Redentor que vivía él y que se levantaría finalmente del polvo, y que después de desechar esa carne vería a Dios y lo había de ver él y no otro. Claramente que está hablando entonces de una esperanza de redención que es en alguien que resucitaría o se levantaría del polvo. Si recuerdan ustedes Corintios 15 que estudiamos los domingos anteriores, dice, así como por un hombre entró la muerte,
así también por un hombre la resurrección de los muertos. Vemos entonces que aquí Job sí se aferraba a la promesa de que también, después de ser redimido, vería a Dios. Y dice que lo vería él mismo y no otro. Entonces, si a mí se me acusa de pecado, o el mismo Job decía que no, él no se consideraba perfecto. Si ustedes ven ahí el mismo salmo, dice, si me dijera perfecto me condenaría mi boca. Pero sí sabía él que el justo y el impío, él también los consumía. O sea, porque también ni siquiera la justicia del justo alcanzaba para entrar en paz ante la presencia de Dios. Así que aquí tenemos una alusión muy clara y directa a Jesucristo, ¿cierto? En este pasaje. El Redentor que vive, dice, y que se levantaría del polvo. Que después que fuese deshecha su piel, él esperaba ver a Dios. Entonces, claramente, se entiende un levantamiento de los muertos, como dice la Escritura. Vamos a repasar Daniel, capítulo 12. Dice, en aquel tiempo, en el tiempo que este rey que se levanta contra Dios pone su tienda en el santuario de Dios, tal como lo anuncia en los principios Pablo, dice que en el tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, después que hubo gente, hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y todos los que se hallaran escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces precisamente Job no estaba equivocado. Que Dios le había revelado a él de que un día los muertos volverían a la vida, pero unos para recibir vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por lo tanto, Job esperaba ver él mismo a Dios y no otro, dice. Entonces esta expectativa es clara, ¿cierto? Y en el 3 dice, y los entendidos resplandecerán, dice, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a multitud, como estrellas a perpetua eternidad. Y después al final, en el verso 13, le dice a Daniel, y tú irás al fin, y reposarás, y te levantarás. Reposarás significa tú dormirás. O sea que la muerte para nosotros es un dormir, un reposar. No lo debemos de ver tan dramático por la fe. De hecho, uno deja de estar en esta vida, pero el que lo va a levantar hace ver esta desolación, que es la muerte, como un dormir, como un descansar. Es decir, uno duerme y sabe que está descansando, está consciente que está descansando, tampoco. Es como la resurrección. La muerte es la muerte. Se lleva todo, hasta los otros huesos. Pero por cuanto Dios nos va a despertar, para Él dormimos. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Así que es evidente, ¿cierto?, que la muerte, la esperanza, debemos creer ciertamente es un reposo y un dormir. ¿Se recuerda lo que Jesús dijo ¿cierto?, de Lázaro? Jesús nos ayuda mucho, es decir, Lázaro duerme, dice. Lo citamos el domingo pasado. Mas voy, dice, a despertar del sueño. Así que el Señor sabe que hay muchos que duermen y esperan que los levante. Pero no solamente esto queda en la resurrección. Dios quiere que vivamos con Él y que le veamos, y le conozcamos y le veamos. Entonces, Job, aparte del tema de que espera ser levantado, también desea y sabe que desea ver a Dios. Un hijo no puede estar feliz mientras no conoce a su padre. Y si un hijo no conoce a su padre, es una tristeza que lleva siempre. Nosotros tenemos esta tristeza en nuestra alma porque no estamos en la casa de nuestro Padre.
Y esa casa es a la que seremos llevados nosotros. En la casa de mi padre muchas moras hay, tenemos muy buenos hermanos. Generalmente los hermanos cuando se quedan con todo lo del padre, al tratan de que los hermanos no lleguen a la casa porque tienen que repartir. Sin embargo, este es un buen hermano. Un muy buen hermano que no solo dio su vida por nosotros, sino que nos llama amigos o hermanos, siendo nosotros antes enemigos de él, en otro tiempo. Y que sabe perdonar y sobrellevar, ¿cierto? Así es nuestro Señor Jesucristo. Es el primogénito entre muchos hermanos. ¿De qué riqueza Dios enriqueció a nuestro primogénito? Para que nosotros también nos bendijera. Dice en San Juan 5, así como el Padre levanta los muertos y da vida, también le ha dado que el Hijo también tenga vida en sí mismo. Y de hecho, eso hace la gran diferencia, eso hace que Jesús pueda ser llamado el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada en San Juan. Y nosotros, como anunciamos aquella vida eterna que estaba con el Padre, eso nos apareció. Podría haber el Padre haber venido en ese sentido, pero envió esta vida eterna en Cristo para redimirnos. Y este don, que lo hace ser el primogénito, no hay ninguna cosa que pueda tener vida sino a través de Jesucristo. Lo he escuchado yo y me emocioné, no por emotividades. Una niñita dijo que Jesús ha hecho salir el zorro de Dios. Y si uno lo ve teológicamente y bíblicamente, es una certeza firme. Ese niño habló por el Espíritu de Dios. Dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, el universo hoy está sostenido por el poder de Cristo. La vida nuestra está sostenida por el poder de Cristo, porque le ha dado potestad sobre nuestra vida. Y esta potestad ha venido de Dios. ¿Se acuerdan que decía, a los que no creían que tenía potestad de perdonar pecados, le dijo, es más fácil ciertamente para ustedes, lo digo en forma comentada, creer que es fácil decir, los pecados te son perdonados. Pero para que sepan que el Hijo tiene potestad de perdonar pecados, le digo, levanta. Es decir, a través de las señales se nos probó que el Señor Jesús tenía tal potestad. Bueno, ahora, llega la hora en que vamos a ver la más grande de todas las maravillas de Cristo. No hemos visto ninguna maravilla de Cristo, pero veremos una. Nos veremos resucitados nosotros mismos, con un cuerpo incorruptible a la semejanza de Jesucristo. Y veremos también a otros resucitar, o resucitados también. Los que estén vivos van a ser transformados. Y verán salir de la tumba también a los que estén en la tumba. Veremos el más grande milagro del Señor Jesucristo. Por eso dice, de suerte que os maravilléis. Vamos a ser maravillados por el día de su regreso, su poder que vendrá a buscar al mundo, y también veremos el poder que Dios tiene en sí de dar vida, que se manifestará en nuestros propios cuerpos, a los cuales transformará de una tal manera tal que quiero ir detalladamente y explicando para que podamos ver la profundidad de Jesús y la grandeza del don de Dios en Cristo Jesús en la vida eterna. Entonces, nuestros antiguos profetas, Daniel, Job, un emblemático, se aferraron a esto y veían a Dios, ¿cierto? Esa era su expectativa. Vayamos ahora a Salmos 17. Bueno, aquí podemos leer el versículo 7 en adelante. Salmo 17, 7 dice: muéstrame tus estupendas misericordias, tú que salvas a los que en ti confían, de los que se levantan contra tu diestra. Guárdame como lo negro de la niñeta del ojo, escóndeme como la sombra de tus alas, con la sombra de tus alas. De delante de los malos que me oprimen, de mis enemigos que me cercan por la vida. Cerrados están con su grosura, con su boca habla soberbiamente. Nuestros pasos nos han cercado ahora.
puestos tienen sus ojos para echarnos por tierra. ¿Sabe lo que es echarnos por tierra? Matarnos. David lo decía esto, una certeza muy firme de que los enemigos los iban a matar. ¿Cierto? Dice, parecen al león que desea ser presa y al leoncillo que está escondido. Levántate, oh Jehová, prevén su encuentro, póstrale, libra mi alma, dice, del malo con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres de mundo, dice, cuya parte es en esta vida. O sea, solamente piensa en esta vida. Fíjense esa palabra, es una inflexión en lo que va a decir después. Dice, y cuyos vientres hinches, dice, de tu tesoro. Dice, hartan sus hijos. Y dejan el resto a sus chiquitos, dice. Yo, dice, en justicia veré tu rostro. Seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Es decir, él espera en algún momento ver el rostro de Dios cuando despierte a la semejanza de Dios. ¿Qué les parece? Es decir que si unimos lo que dijo Job a esto, ¿cierto? Que ha de ver a Dios, lo ha de ver cuando sea despertado, ¿cierto?, de la tumba, pero despierte semejante a Dios, con un cuerpo semejante a Dios. Por eso que lo describe distinto al cuerpo. El Daniel dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Es el cuerpo glorioso de los resucitados, ¿cierto?, que Dios aquí está describiendo por medio. Así que la expectativa de ver a Dios no fue algo que Jesús se le ocurrió en el Sermón del Monte. Él simplemente estaba prometiendo lo que Dios siempre prometió a sus justos, que algún día le veremos y estaremos con él para siempre. Entonces, tenemos aquí estas dos grandes alusiones bíblicas referentes a la promesa que guardamos, ¿cierto? Y vamos ahora a leer en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Echar mano de la vida eterna significa tomar la mejor arma que uno puede aferrarse para poder en esta vida sobrevivir en la fe. Echar mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Y después dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Vuelvo a leer, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Cuál fue la buena profesión? Le preguntaron si era el Cristo, ¿cierto? Y él dijo, tú lo has dicho. Dice, que guardes el mandamiento, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Saben lo que algo es inaccesible? Que no se puede acceder. Por ahí el Antiguo Testamento dice, ¿quién podrá morar, estar en las moradas, en el fuego eterno, dice, en las llamas eternas? Aquí es lo mismo, habita en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, para siempre. Amén. Entonces nosotros cuando hablamos de ser resucitados es porque vamos a ser llevados y veremos a Dios, quien habita en un lugar inaccesible ahora para nosotros.
Pero la idea es que lleguemos a verle. Por lo tanto, se hace necesario saber que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, ni la corrupción, que este cuerpo hereda la incorrupción. Es necesario que seamos transformados, que nos revistamos del cuerpo que Dios tiene preparado para nosotros en el día final. Cosa extrañísima para los escépticos, ¿cierto?, griegos. Resucitar el cuerpo para ellos era lo más extraño. Siempre pensaron que su alma era inmortal. Estaba muy cómodo con esa idea. Y muchos hoy creen en eso, ¿cierto?, de que tu alma es inmortal, se irá a la diestra de Dios y gozarás. Después vendrán tu alma y vendrán a buscar el cuerpo. Pero no. Pablo dice claramente, la carne, la sangre no heredan el reino de Dios. No pretenda, siendo carne y sangre, ir a ver a Dios. Por eso dice David que él espera ser despertado a la semejanza de Dios. Por eso dice que los justos resplandecerán como ven su Padre. Por eso es que también en el reino de Diy es otra categoría de vida. No se casarán, no se darán en casamiento, serán como los ángeles de Dios en los cielos. Así que esta expectativa es mucho más gloriosa de lo que esperamos. No esperamos ver a Dios en este cuerpo, esperamos verlo en un cuerpo nuevo, el cual será hecho de este mismo cuerpo, ¿cierto? Y aquí entonces Pablo claramente le dice a Timoteo que eche mano de la promesa de la vida eterna de Jesucristo para poder alcanzar esto, ¿cierto? Nadie ha visto a Dios. Moisés no lo vio. No verá hombre mi rostro y vivirá. Cuando pidió ver su gloria, vio sus apariencias. También los 70 ancianos que estuvieron al Sinaí no vieron a Dios, vieron una apariencia. Isaías también vio apariencias de Dios. También Daniel vio la apariencia de Dios. Semejante al Hijo del Hombre. Uno con semejante a la piedra de jaspe. Otro dice, vio su viso de espalda. Pero nunca vieron el rostro de Dios. Usted va a ver el rostro de Dios. Usted va a ver a su Padre, al que lo hizo, al que lo formó. Si bien tenemos padres temporales, tenemos un único Padre, Padre de todos, porque formó todas las cosas. Ahora, ese sentir de que tenemos un Padre es retórico nomás en la iglesia. Desde aquí, papá. Pero cuando tú empiezas a creer que es un Padre tuyo también, así como de Cristo, dentro de la genealogía está Jesucristo. Y tú también estás en esa genealogía. Si yo sigo mi genealogía, haciendo la respectiva evidencia de Jesucristo, ¿cierto?, que es Hijo de Dios, en el sentido de que se hizo hombre antes era igual a Dios. Yo nunca he sido igual a Dios, ni espero serlo, pero sí sé que las dos genealogías se juntan, porque llegamos al mismo Dios. La mía puede venir por acá, la de Jesús, de Judá, pero en algún punto nos juntamos, ¿cierto? Antes de Abraham, en Noé hacia arriba, y nos llegamos al mismo Dios. Somos yo y Jesús, usted y Jesús, somos hermanos. ¿Quién creó a Adán? Dios. Y de Adán procedimos nosotros. Salvo que Jesucristo se incluyó en la descendencia. Él existía antes, junto a Dios. Pero sí quiso ser contado también en la generación de Adán y la de Abraham. Y Dios sí quiso porque le quería dar el trono de David su padre. O sea, se encarnó para recibir el reino de David, ser aquella simiente redentora que habló David en Isaías 11, que decía que sería lleno del Espíritu del Señor y con el Espíritu su boca mandaría limpio, resumiendo el texto un poco. Así que tenemos entonces que saber que esto de que nos unamos con Dios como una familia se reúne junto al Padre, ¿cierto?, bajo el hecho de que el mismo aprobado que es nuestro Padre, mostrando esta solicitud por nosotros. ¿Cuál es la solicitud que el Padre ha mostrado a favor nuestro? Que se ha portado como un Padre. Nos da vida, respiración, todas las cosas. Y además en nuestra aflicción nos visitó con alguien que está a su diestra desde la eternidad, Jesucristo, que ha llegado a llamarse hermano, porque no socorrió a los ángeles, dice en Hebreos capítulo 2, sino que a la descendencia de Abraham socorrió, es decir, a los que, y también a los que creemos en la promesa de Abraham, ¿se entiende? ¿Cierto? Porque no es por la descendencia de Abraham que somos salvos, sino por la fe en Jesucristo, que es descendiente de Abraham, por supuesto. Es difícil
impregnar esta idea en la mente. Porque no vemos tan lejos de Dios que Él es mi Padre. ¿Cierto? Sí, porque te formó. Él te hizo. Él nos hizo eso. Y no nosotros a nosotros. Pero es que yo tengo un Padre eterno. Sí lo tiene, pero el Padre Celestial es tanto Padre del que me engendró a mí, mi Padre terrenal, como también mío. Los dos tenemos un Padre común. Y nos trata Dios así. Por eso nos llama hijos. Los tatarabuelos no llaman hijos. 2 o 3 descendencias para abajo pierden el afecto, el amor hacia las generaciones de abajo. ¿Están fijados en eso, no? Cuando le traen a los ancianos, ya la tercera generación, decimos toda la cara alegre, se emociona nada, ¿no? No está su preocupación, ya no puede, está viejito, ¿cierto? Sin embargo, Dios no es así. Él vive para siempre y su amor es eterno. Y Él está preocupado por nosotros y lo que ha prometido lo llevará a cabo. Estas cosas que digo yo es porque es difícil creer que Dios nos llame hijos. Salvo aquellos que por la fe se reservan de lo que Dios dice. Si somos obra suya, si Él nos creó para esta misma gloria. Entonces, en aquella luz inaccesible esperamos entrar los creyentes. Y Jesús lo dijo en el Sermón de la Montaña: los de limpio corazón verán a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo hemos de verlo, cierto? ¿Cómo podemos pasar a vivir en esas llamas eternas, en ese fuego y en esa luz inaccesible, cierto? Simplemente porque hemos sido limpiados en la sangre de Jesucristo y privilegiados con la promesa de la resurrección, en la cual este cuerpo, que no puede estar en la presencia de Dios, sí lo va a poder estar, porque seremos transformados a la semejanza del Hijo de Dios, quien también es imagen del Dios invisible. Bien, vamos a leer otra cosa más de la Escritura, redondeando la idea. Algunas promesas antiguas. Isaías 17:7. Aquí está hablando acerca de la aflicción que tuvo Judá de parte de los de Damasco. Dice, voy a leer un poquito antes del 3, del versículo 3. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quedare de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Y será que en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, y enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies, y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que coge espigas en el valle de Refaim. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el aceituno. 2 o 3 granos en la punta del ramo, 4 o 5 en sus ramas fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. O sea, cuando Dios haya hecho juicio, haya humillado a Israel, lo haya juzgado, ¿cierto? Porque dice que lo va a debilitar. Dios va a ir por los rebuscos. Por el remanente, como se dice mucho en las iglesias. Dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos lo contemplarán al Santo de Israel. O sea, ese día es cuando el hombre pueda ver, o va a ver a Dios. Así que aquí hay otra enseñanza más donde la perspectiva de ver a Dios está escrito, está dicho y enseñado. Pastor, los rebuscos. Y ahora, Los rebuscos pareciera que es la elección, ¿no es cierto? es la elección. Vamos a Isaías 35:4.
Si quieren, lo podemos leer también del 1, 25.1 dice: alegraráse, dice, el desierto y la soledad, el yermo se gozará, y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmel y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Confortad a las manos cansadas, corroborad las vacilantes rodillas. O sea, este es el consuelo. Veremos a Dios, ¿cierto? Decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y los salvará. Y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Dice, y los oídos de los sordos oirán. Etcétera, etcétera. ¿Cierto? Usted puede leer el resto. Y el verso dice 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría como su perpetuo sobre sus cabezas, y rendirán el gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Tal como dice Isaías, ¿cierto? Que no habrá más tristeza ni dolor ni ninguna de estas cosas. Pero el mismo Dios, ¿cierto?, va a venir y nos va a redimir. Como aquel redentor que hablaba Job, que se levantaría del polvo, pero que vendría a redimirlos. Dios vendría a redimirlos, no como el Mesías que, o sea, el Dios que piensa en los hebreos muy lejos, muy lejano, que nunca va a ir a tocar pie aquí. Dios va a hacer pie aquí, ¿cierto? En el día en que Él tiene estipulado, finalmente las glorias del Cristo, ¿cierto? Cuando Él venga, y finalmente cuando someta a todos sus enemigos por echar a sus pies en la batalla de Gog y Magog. Todas estas promesas entonces nos dejan claro de que nuestra expectativa es llegar a vivir con Dios. El texto que vamos a leer ahora está en el Isaías 33, 14, que lo habíamos citado antes. Voy a leer del versículo 13. Dice: oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros cercanos conoced mi potencia. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de vosotros morará con el fuego consumidor? Pues digo, no tenemos que temer el fuego de Dios en el día postrero. ¿A quién le atemoriza el fuego del juicio de Dios? A los hipócritas, a los que toda la vida han vivido fingiendo en una iglesia, ¿cierto?, en una familia. ¿Quién de vosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla los rectos, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oreja para no oír sangres, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Esta habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Y dice: tus ojos verán al rey en su hermosura, y verá la tierra que está lejos. ¿Cuál será la tierra que está lejos? Aquella tierra que Adán no encontró aquí, ¿cierto? Esperaba una cuyo arquitecto y fundador era Dios. Así que hemos de ver a Jesucristo, hemos de ver al Señor, y hemos de ver también al Padre Celestial, y viviremos junto con ellos como una sola familia para siempre, ¿cierto? Ya nunca más estaremos alejados de Él. Cuando fuimos echados de Edén, se pidió el privilegio. Dios hablaba con Adán. En el día, como quien hablaba con una persona común. Perdimos eso, ya Dios no nos habló más. Y escogió hablar por medio del profeta. Bueno, pero la promesa está firme. Debemos de ver a Dios un día. El verso 20 también léalo, si quiere. un poco, dice: mira a Sión, ciudad de nuestras solemnidades, tus ojos verán al Señor, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus fuerzas será rota. Ya sabemos, ¿por qué así? Porque aunque está desolada y entregada a los gentiles y asolada, como dice Daniel, la Jerusalén de arriba es libre, es madre de todos nosotros. Eso es en Gálatas, si ustedes quieren buscarlo por ahí. Bueno,
Estamos entonces claros de que esta promesa de ver a Dios es a través de todas las promesas que Dios ha hecho. ¿Dónde veremos a Dios? Salmo 84, 7. Bueno, aquí usted sabe lo del gorrión, ¿cierto? David con toda su riqueza tenía menos privilegio que el gorrión y la golondrina que podían vivir en el santuario de Dios. Dice aquí, primero Leo dice 3, dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus pollos, en tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. La película que se basaba David, leía una película espiritual, podemos hacer. Dice, este horrencillo tiene mejor suerte que yo. ¿Qué es lo que desean en el fondo? Estar con Dios. Ya no ser más de aquellos que no podían entrar a la presencia de Dios. Esto no se piensa claramente cuando se lee el texto, porque el tipo está deseando la suerte del gorrión y de estas aves que podían. Nadie las echaba. Era el libre de entrar. Tenía más privilegio que él. ¿Qué deseaba entonces él? Estar con Dios. Eso es los deseos verdaderos de solamente un hijo que ama a su padre. Que llega a amar a su padre, ¿cierto? Nosotros lo llegamos a amar, no lo amábamos al principio. Dice, después dice, miren lo que encuentra de bueno de vivir con Dios. En el 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Se acuerdan de lo que dice? Eso puede entender. Y lo que dice al pie en Apocalipsis, ¿cierto? De que estarán para siempre en su trono, o sea, en su templo no saldrán más de él, la gran multitud. Aquí dice, para adelante dice, verso 5, bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, o sea, se confía de Dios, en cuyo corazón están tus caminos, o sea, tiene presente la palabra del Señor en lo que es su conducta, ¿cierto? Vive con un corazón arrepentido y con un espíritu de servir a Dios. Atravesando el valle de Baca, ponle por fuente a esta persona, cuando la lluvia llena los estanques. O sea, estas personas van a ser como el agua que se junta de la lluvia, ¿cierto? Que es una bendición. Irán de fortaleza en fortaleza. Verán a Dios en Sion. ¿Qué les parece? Entonces lo veremos en Sion. ¿Qué es Sion? La Jerusalén, la celestial. Veremos a Dios en Sion, en Jerusalén celestial. Cuando en visión Juan habla de la ciudad que desciende, dice, escucha esta voz, he aquí el tabernáculo de Dios y morará con los hombres. Seguramente está diciendo de que las moradas celestiales, Sion la celestial, la cual también los patriarcas la anhelaron, es el lugar donde todos nos reuniremos para ver a Dios, para estar con Él cuando despertemos a su semejanza. Seguimos avanzando. Vamos a leer entonces San Juan 6. Juan 6:44 dice así.
ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, aquí ninguno ha buscado a Dios, es el que nos ha traído. A los que antes también llamó, a estos también, etcétera, etcétera. Ustedes en Romanos 8 no han leído esto. Pero ¿qué dice? Y yo resucitaré en el día postrero. ¿Para qué te ha traído Dios? Para que gustes y eches mano de la promesa de vida eterna a fin de que recibas esta promesa de vida eterna. Y yo resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. O sea, ¿usted por qué ha creído? Porque Dios te ha traído a oír con fe esta palabra. Amén. ¿Y qué promesa es la que hace Jesús? Que Él te va a levantar, si crees en Él, como el Salvador, en el día postrero. Y ahora dice algo que hasta ahora nadie ha podido tener el privilegio, ¿cierto? Dice, porque no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Entonces, claramente aquí Jesús, si tomamos este texto, cuando decía el verbo era Dios, no era otra cosa que el estar en su seno, estar junto a Él. Él lo veía. Siempre lo vio, desde la eternidad. Y dice aquí, sino aquel que ha visto a Dios, este ha visto al Padre. Y fíjense, Jesús dijo que los de limpio corazón verían a Dios. No nos niega ese privilegio que Él ha tenido desde la eternidad, sino que lo comparte con nosotros. ¿Cómo puede estar limpio mi corazón? Ya sabemos, al corazón contrito y humillado, no despreciar a tu Dios. O sea, un corazón arrepentido alcanza el perdón por Cristo Jesús para llegar a ver a Dios. ¿En dónde? En Sion. ¿Cuál es Sion? La celestial. ¿Cierto? Para vivir con el Señor para siempre. Pero despertados a su semejanza. Es decir, transformados para que no seamos delanteros a los que durmieron antes de la misma esperanza. Seguimos entonces, cerrando ya el círculo de video. Bueno, aquí me salté un versículo que es el 47, que decía también: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que cuando uno, como había dicho antes, que para que recibamos vida eterna, el que cree en él tiene vida eterna. O sea, tiene la certeza de la vida eterna y de la resurrección. Vida eterna significa, es igual ser resucitado por Cristo. Así como Lázaro esperó en el Señor, también nosotros vamos a esperar en el Señor. Y ahora lo que dice 1 Juan 3:2. Muy conocido de ustedes. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. O sea, el mundo no conoce a los hijos de Dios, porque no conoce al Padre. Si conocieran al Padre, conocerían a sus hijos. Porque no lo conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Dice por ahí Juan. ¿No? Si el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así nos constituimos hijos de Dios cuando creemos que Jesús es Hijo de Dios. Cuando creemos que Él murió por nuestros pecados y resucitó para salvarnos. Dice aquí, más aún, muy amado, ahora somos hijos de Dios. ¿Pero soy hijo constituido, hecho hijo de Dios aún? No. Soy llamado. Pero Dios quiere que yo sea hecho hijo. Y dice, muy amado, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Aquí abramos los oídos. Seremos semejantes a Él. Es decir, a esto se refiere cuando dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
A esto es lo que dijo Pablo, tenemos una, aunque la casa terrestre de nuestra habitación se deshaga, tenemos en los cielos, dice, una casa incorruptible en los cielos. ¿Qué cosa es? El cuerpo de los resucitados que Dios nos dará por medio de Jesucristo, que será semejante al Hijo de Dios. Entonces, por eso que resplandecen los justos. O sea, no te va a dar un cuerpo, sino uno semejante al suyo. ¿Ustedes creen que en vano dice la Escritura que hay que decirle a aquel que se siente conmigo en mi trono? Y él será mi hijo. O sea, la recompensa es mucho más grande de lo que hasta ahora quizás hemos medido las manos del tesoro, es más profundo de lo que pensábamos. Tenía doble fondo el Paolo. ¿Cierto? Seremos semejantes a él. Porque le veremos, dice, como él es. Y ahora, la prueba global, espiritual. En Corintios 15, ¿dónde podríamos aferrarnos para decir que el cuerpo resucitado es semejante al de Cristo? Porque alguien pensaba que esto es una simple cosita bonita que se le ocurrió que está predicando ahora. Me convenció la Escritura. Espero que lo convenció usted. ¿Dónde en Corintios 15? Vamos a dar un momento de búsqueda. Vamos a primera Corintios 15 y aquí vamos a cerrar el estudio. Cuando esto empieza a dar vuelta en la cabeza, ¿cierto? Vamos viendo que grande es el galardón. Un galardón que es sobremanera grande. Ya es un gran amor del Padre que se llama su Hijo, ¿cierto? Porque nos ha dado la fe para creer y recibir por la fe en Jesucristo el perdón de los pecados y el título de Hijo de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y seremos semejantes a Él, ¿cierto? Cuando le veamos como Él es. ¿Cuándo le vamos a ver como Él es? En su manifestación. Y también en su reino. ¿Cierto? Como dice la Escritura. Pero aquí en Corintios 15 quiero crear una cosa. Cuando ustedes preguntan con qué cuerpo vendrán los que resucitan, ¿cierto? Como los que están en Corintios, o uno se ha hecho la pregunta, ¿cierto? Aquí dice el verso 35, sobre todo los griegos que podrían pensar, ¿de qué me sirve la resurrección? ¿Qué cuerpo traerá? Porque yo ya tengo el cuerpo inmortal, tengo un alma inmortal. Y como la de vida, ¿cierto? La mente, psique, ¿cierto? Sería una parte, es la mente del alma, que sería la parte corporal del espíritu. Y después vendría un cuerpo de carne, que para ellos era basura nomás. Y que el Señor, y se acuerdan que en el Aerópago cuando Pablo hablaba de que iba a haber resurrección, ¿hasta ahí no van a escuchar? De escucharemos en otro momento. ¿Por qué? Porque para ellos esta cuestión de que los cuerpos resucitan, jamás lo habían pensado o creído. Toda su expectativa egocéntrica es creer que su alma, el cuerpo de su espíritu, el cuerpo espiritual de su espíritu, sobrevive a la muerte. Y el único que tiene inmortalidad es Dios. Y su Hijo Jesucristo. Es diferente a nuestro credo. O sea, no tenemos el griego para pensar. Cuando Dios dio hálito y lo quita, vuelve a Dios. ¿Qué vuelve a Dios? ¿Mi ser consciente? No. Ese hálito que me da la vida, que enciende esto y que forma esta conciencia en mí cuando soy formado, este hálito de Dios lo retira y sin él yo no puedo volver a vivir. No estoy consciente, pero para Dios en su regreso duerme. Amén. Y Dios no es como esos jueces injustos cuando uno le va a pedir que haga justicia y pasan décadas y no las hace. ¿Qué dice que hace Dios con nosotros? Él escucha todas las oraciones. Puede ser que algunos oran con muy poca confianza. Porque piensan como que Dios tiene así un alto de peticiones. Bueno, la mía no escuchó porque se quedó abajo, se arrugó, se cayó, ¿cierto? O se metió por la hendidura ahí en una tabla del piso y no la pudo. No. Él sí no responde porque no quiere en ese momento responder como tú quieres. Pero sí, responderá de la forma más, a veces, impensada para nosotros. Y nos daremos cuenta cuando haya pasado 2 o 3 años eso. Bueno, quiero decir que aquí es claro que vamos a resucitar con un cuerpo semejante al Hijo de Dios. ¿Para qué voy a citar
aquel texto que dice que transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo superior, porque ya lo está diciendo. Pero me quiero dar la vuelta para larga, pero para que ustedes lo puedan ver. Dice, verso 35, más dirá alguno, ¿cómo nos sentarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no moriré antes. Es decir, nos da un ejemplo, la semilla que yo le tiro a la tierra, ese es el cuerpo de la semilla. Si no se pudre, no nace una nueva planta. No da fruto. Entonces, esto hay que sembrarlo para que nazca un nuevo cuerpo. Pero no va a ser el mismo cuerpo. Eso ya debemos tenerlo claro. Así que si usted ama mucho su cuerpo, lo cuida mucho, está bien, para esta vida, cuídelo. Pero este cuerpo no va a ser el que va a tener una regeneración, va a tener un cuerpo mucho más excelente. Por eso dice aquí, y a algunos no les gusta esto, aunque aman tanto que preferían ser resucitados que del mismo cuerpo que tienen ahora. El punto es que no es así, Dios no lo ha establecido así. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no moriré antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir. Aquí es más claro aquí. El agua. Tú no estás sembrando el mismo cuerpo que va a salir. No lo dice por lo de la vejez y la debilidad, sino que está diciéndolo por la constitución. La sustancia. La ley constituye a hombres débiles. ¿Por qué son débiles los hombres? Porque mueren. Porque mueren. Dios nos hizo nacer en un cuerpo desechable para que tengamos el mejor. Porque previó nuestra caída, si no, no tendríamos esperanza. No tendríamos esperanza. De hecho, cuando Dios castigó al hombre ante su pecado por la muerte, estaba creando el método de salvación. Porque Cristo con su muerte por nosotros nos redimió. O muerte, dice después, yo seré tu muerte. Y aquí dice, lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o otro grano. Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, está claro, ¿cierto? Hay de peces y de aves, etc. Me lo salto casi ahí. 41. Y cuerpos hay, y aquí quedamos claros, celestiales y cuerpos hay terrenales. Ciertamente una es la gloria o el poder de los celestiales y otra de los terrenales. Está claramente aquí diciendo, en alusión a la pregunta con cuerpo mental, lo está llevando hacia el molinito que dice aquí hay cuerpos terrenales y celestiales. En el credo católico hay una herejía así gigante. Dice que ellos creen en la resurrección de la carne, siendo fieles a su teología, ¿cierto? Creerán que Jesús es carne y sangre hoy, a la gloria de Dios. Porque no pueden entender esto. ¿Por qué? Porque son griegos. El concepto del alma inmortal les impide recibir este mensaje. No toman eso que dice el alma que pecar está morirá. No, si es una forma de hablar, no. Dice la Biblia que el alma del Hijo muere al Padre soy, el alma que pecar esa morirá. Porque le está diciendo, si yo mato el cuerpo, mato el espíritu. Si Dios está dando la declaración al que va a morir el alma y el cuerpo, supuestamente según su esquema, el espíritu sigue en un cuerpo, que es el alma, lo cual no es cierto. Si Dios está diciendo que mate el alma, está matando el espíritu. Pero no lo pueden ver así. Es por eso que la gloria de la promesa, usted ha visto a un católico que dice, qué maravilloso, Dios me ha dado vida eterna y me va a resucitar en el día postrero, pero ¿hay un católico así gozoso por eso? Nunca. Porque ellos esperan el momento de morir para ir a ver a Dios. Tampoco les importa mucho el Apocalipsis, ni la resurrección, ni el primer día de la resurrección, ni el día de Cristo, porque eso ya para ellos es como una cosa que se da por sí nomás. Para ellos el momento de morir, que ahí le pongan el aceite de la unción y todo el asunto, y la confusión y todo. Pero confiar en una promesa a largo plazo, una operación. Trasladar la confianza el día que regrese Jesús no es. Están poniendo la confianza en puntos distintos. En doctrinas de hombres, nosotros estamos hablando de la doctrina de Dios. Entonces, el día que volvamos a la semejanza, Juan lo dice, ¿qué semejanza es? Semejante al Hijo de Dios. Proverbios 2. Jesús, ¿qué dice el texto? Que es la imagen del Dios invisible.
Es decir, Jesús tiene la imagen del mismo Dios, ¿cierto? Guardando las diferencias en que uno es el Padre y que es el Hijo obedece, ¿cierto? Sujeto a Él, pero es, como dice el Escritor, es su imagen. Que está al punto que Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nosotros, no, Dios nos ha dado tal privilegio que ya nos llama sino amigos. Todo lo que Jesús le reveló a los discípulos, dice: te los doy porque les he llamado amigos. Y las cosas de los apóstoles las sabemos nosotros ahora, ¿no? La dio a conocer. Las sabemos también nosotros ahora, ¿no? Sí. Somos amigos de Dios. ¿Cómo ahora? Eso es notoria. Por lo tanto, también la promesa que ha dado de la resurrección, semejante a él seremos. Y aquí viene la explicación a por qué hablaba Pedro que Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Ese texto como que no, yo soy hombre, no soy Dios. Tampoco necesito que lo sea, no lo soy. Pero sí Dios en su forma, y quería tratar mejor de lo que merece. El traje con el que entro a la boda es semejante a la gloria de Jesucristo. Perdón de pecado y un cuerpo glorioso semejante al suyo. O sea, en mezquindad Jesús no se ha quedado. No nos dejó un cuerpo de carne, ¿cierto? Sino nos dejó un cuerpo eterno, glorioso como el suyo. En el día final nos dará esa promesa. Así que Pablo decía: quería yo partir quizás ahora del cuerpo y estar con Cristo. O sea, que Dios lo podría haber transformado a mí mismo y llevárselo isofacto en presencia de toda la iglesia ahí, pero no. El poder, el propósito de Dios es que le siguiera. Y Jesús era muy sutil, decía: sígueme. Y seguirle significa ni más ni menos que llegar a la muerte por causa de él. Sígueme significa que tenía que obligar a Jesucristo. Bueno, aquí dice: cuerpos celestiales, terrenales, ciertamente uno es la gloria de los celestiales y otro de los terrestres. Con mayor razón si hablamos de Jesucristo, ¿cierto? Dice: seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¿Usted va a volver a Dios? ¿A Jesucristo? Sí. Hay algunos que se van a esconder por el resplandor de su venida, entre las peñas, entre las piedras, como serpientes rastreras, ¿cierto? Ocultándose, como los murciélagos que se van a los lugares oscuros. No, usted va a ver a Dios, porque va a ver a la imagen del Dios invisible. Y usted va a ser semejante a Él, ese día por el poder de Cristo. Lo va a levantar de la muerte y le va a dar este cuerpo glorioso. O sea, no estoy sembrando lo que va a salir. ¿Estoy ganando con esto o estoy perdiendo? Sobremanera grande. Estoy tirando tierra, polvo al polvo. Y resucitar espíritu incorruptible. Así que por favor, mi hermano, la perseverancia tiene sentido, ¿cierto? Y dice, y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres. Más ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra de los terrestres. Otra es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna. Y otra es la gloria distinta. Los cuerpos terrenales tienen una gloria, viven hasta casi los 120 años de ahí, nada más. Pero el sol, la luna, ¿cuánto brillan? Permanecen. Por eso dice: resplandecerán como estrellas a eternidad. Entonces es más el tiempo que viven, ¿cierto? Estas estrellas que son símbolos del cuerpo de los resucitados, la gloria que ellos tienen. Es decir, nosotros resplandecemos, no tenemos más estrellas resplandecen. Tú vas a hacer resplandecer ese cuerpo resplandeciente como el que mostró en la transfiguración. No os hemos dado a conocer la venida del Señor siguiendo fábula por arte compuesta, sino habiendo visto su rol, nosotros con nuestros propios ojos, su majestad. ¿Cómo fue la gloria de Jesús en la transfiguración? Rostro como el sol, vestido blanco y dice resplandeciente. Así será tu apariencia en el día de la resurrección. Muy distinta a lo que sembraste. Un cuerpo de carne corruptible. Será un cuerpo glorioso, ¿cierto? Semejante a Jesucristo. Por eso que dice: otra es la gloria del sol. Dice: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Jesús lo dijo. Entonces aquí dice, 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. ¿Qué quiere decir? Un cuerpo que no se corrompe, que la muerte no lo puede tocar. Se siembra en vergüenza, claro, débil,
tullidos, con un ojo menos, doblados, enfermos, llenos de llagas por dentro, de enfermedades, ¿cierto? Se siembra, dice, en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, lo que acaba de decir yo, se levantará con poder. Ya no van a estar firmando en el cielo para que vaya a ver a Jesús, ¿ah? Un abuelito que va a seguir allá, no. Usted va a poder ir a ver a su Cristo, al Padre, ¿cierto? Se siembra cuerpo animal, fíjense, resucitará espiritual cuerpo, aquí está claro. Entonces el cuerpo es espíritu, vivifica. El de Cristo también nosotros tenemos espíritu como él. ¿Cuál es la diferencia entre un espíritu y carne? O sea, el cuerpo espiritual no se ha recibido, permanece. Así que esa idea de que el alma es el cuerpo del espíritu es una mentira que ha llevado al espiritismo, como Alan Kardec, a creer que la reencarnación es válida. Uno de los padres espiritistas del espiritismo, que se hartó de la religión y se cayó al lado del espiritismo, ¿cierto? Esa persona se vino creyendo de que las almas sobreviven a la muerte, que no hay que creer en Cristo, que no hay que creer en Jesús. No, porque ahí tú te vas a perfeccionar en las otras vidas, en los otros mundos espirituales. Y ahí el Evangelio lo pone. Incluso tiene un libro que escribió, se llama El Evangelio, el Evangelio del Espiritismo. Y toma todos los evangelios y los empieza a explicar espiritistamente. Ojo, esas personas que operan a distancia enseñan con esos libros. Se lo digo porque yo lo he investigado. En la papeleta que usted tiene que llenar para quedar de acuerdo de operarse, dice, le recomendamos esta lectura, y de ahí dentro de mi investigación. Así que nosotros, estas doctrinas que se le dan son para que usted desprecie esta expectativa de la resurrección. Así como también la creencia griega, ¿cierto?, del alma inmortal, también lo mismo. O sea, ¿para qué esperar a Jesús? Nosotros estamos a expectar a la resurrección, porque ese día viene Jesucristo también. Si no, Cristo no viene, no hay resurrección. O sea, estamos bien enfocados en la fe, ¿cierto? Ese es el día de nuestra liberación, es nuestro éxodo. Y dice, cerrando, vuelvo a leer 42, así también en la resurrección de los muertos, se les siembra en corrupción, se levantarán en corrupción. Esto podrían los jóvenes aprenderse los memoria y recordarlo cuando estén en aflicciones, ¿no? Para que vean cuán grande es lo que Dios le ha dado. Se siembra en vergüenza, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra el cuerpo animal, resucitará el espiritual cuerpo. Me vuelvo a otra lo que dice. Por eso dice, entonces siembra el mismo cuerpo que va a salir. ¿Qué se siembra? Un cuerpo terrenal, ¿cierto? Animal. Pero va a resucitar un cuerpo. ¿De qué tipo? Espiritual. ¿Cómo dice Jesús que será? ¿A quiénes dice que seremos semejantes? Cuando hablaba al cuerpo de Él. ¿Qué cuerpo tendremos? Dice que no se casarán ni serán que porque serán semejantes a los ángeles. ¿Se recuerdan? Bueno, dice, se siembra el cuerpo animal, resucita el espíritu del cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Está clarísimo. Entonces se siembra el cuerpo animal, se resucita el cuerpo espiritual. Por eso Jesús le decía ahora a Nicodemo, si no hace del agua y del espíritu, no pueden ver el reino de Dios. El espíritu de donde queda, sopla y más dice. Solamente lo podemos oír, no sabemos a dónde viene ni a dónde va. El cuerpo es espiritual, eso sí, no se puede ver por los hombres, pero está mal, ¿cierto? Se siembra el cuerpo espiritual, se siembra el cuerpo animal, el espíritu del cuerpo. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Y aquí está la respuesta a la prueba global que hice antes. Así también escrito, fue hecho el primer hombre, Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante, o sea, en espíritu que da vida. El otro ánima viviente que es un alma que tiene vida. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Es decir, primero viene el ser ánima viviente, ¿cierto? Como Adán. Y luego viene el ser, por el Cristo, ¿cierto? Un espíritu que recibe vida, que tiene vida en sí mismo, ¿cierto? Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Y la versión moderna dice, tal el terreno o cual el terreno. Ahí está la respuesta. También los terrenos. ¿Somos hijos de Adán nosotros? ¿Hijos de Dios por medio de Adán? Sí. ¿Cierto? Pero por eso hemos traído un cuerpo terreno, que se pudre, se deshace. Que esperaba que se deshaciera también
para ser despertado a su semejanza también los antiguos profetas, ¿cierto? Dice, ¿cuál es el terreno? Tales también los terrenos. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y si hubiera duda, lo dice aquí. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Despertaremos, dice, como dice, no sabemos estar en conocer, pero cuando le veremos, dice, sí lo vamos a hacer porque le veremos, dice, como él es. Entonces dice, esto te digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, algunos van a estar vivos en la venida de Jesús. Pero lo que nos va a pasar a todos, dice, más todos seremos transformados. Uno del polvo. Es por eso que Dios ha esperado que esta recompensa la recibamos conjuntamente, los que han muerto antes y los que estén vivos, para que nadie sea delantero en la recepción de esta bendición. Entonces dice, en un momento, en un abrir de ojos, o sea, esto no va a ser un proceso de una incubadora, donde van a meter años de años, no. En un abrir de ojos, hágalo. Pestañeo. Cada vez que pestañeen, acuérdate. Esto se va a demorar lo que tú me pediste, tú se va a tomar. En un abrir de ojos, dice, a la final trompeta, o sea, cuando los muertos estén siendo levantados, porque se tocarán trompetas para que los muertos salgan de la tumba, ¿cierto? En desobediencia lo pueden leer en primera. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, es decir, con un cuerpo espiritual, semejante al Hijo de Dios. Porque así como trajimos la imagen del terreno, traeremos la celestial, ¿cierto? Está claro. Y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, o sea, ya no vamos a morir más. Y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces se efectuará aquella palabra que está escrita: se olvida la muerte con victoria, o muerte, yo seré tu muerte. La muerte dejará de existir para nosotros. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde es su fruto de victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado es la ley. Está claro, ¿cierto? La muerte es por causa de... ¿Qué es lo que le da poder a la muerte para eliminarse a nosotros? La ley. Cuando la hemos transgredido, ese ha sido el aguijón, el pecado, ¿cierto? Más Dios, más a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor Jesucristo, por el Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, están firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Miren lo que esperamos. Con la recompensa. Final del galardón. Así que bueno, mi hermano, yo voy a hacer bueno, se me hizo largo un poco, un compendio de lo que creemos referente a nuestra expectativa de vida eterna en Cristo Jesús. Resurrección, cuerpo semejante al Hijo de Dios. Cuando Él venga, lo recibiremos, no antes. Entonces, ¿por qué algunos creen que se van a la presencia de Dios? A gozar con el Señor. Cuando mueren, no hay delanteros, todos al momento recibiremos la misma recompensa. Amén. Yo sé que es difícil sacarse ideas de la cabeza, pero en realidad uno duerme mucho más tranquilo confiando en Dios que en las palabras de hombre. Hermano, ¿te quería decir? Sí, es difícil, digamos, esta mentalidad griega que uno la absorbe como agua cuando llega a este mundo. Y sin embargo, a mí hay un texto que me ayudó mucho, que derribó esta fortaleza. Y aparece en 2 Timoteo 1, voy al del 9, dice: ¿quién? Dios, ¿cierto? Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, antes no había inmortalidad, sino que son dos beneficios que vienen adosados, digamos, escritos a la hora de Cristo. El único que tiene inmortalidad es Dios, y Dios es la comunión del Hijo, dándole la potestad de la vida a quien quiera. Y el Hijo también tiene, por lo tanto, inmortalidad. Y ahora la comunica por el mandato de Cristo del día de la resurrección. Por eso son buenas nuevas. Claro, amén. Sí, bueno, maravilloso texto también. Bueno, muy buena intervención, hermano. Bueno, esto debería nosotros darnos ánimo a toda la vida. O sea, esto es que el combustible es cristiano de la fe, ¿cierto? De esto vivimos, por esto no. Usted se levanta todos los días, postura que va a resucitar, el día con el Señor. Algún día estaré con Él, veré a mi Padre.
celestial, estaré junto a Él. Cuando leer los otros textos, que eso es lo mejor para nuestra reunión. Hay que aferrarse no a ideas humanas, hay que aferrarse a la palabra de Dios. Este texto, denle vuelta a usted, busquen toda la Biblia, si hay una parte donde diga de que usted ya ha recibido el alma inmortal y que esta es la que lo va a llevar arriba a la presencia de Él. No. Dice, no se sienta lo que va a salir. Dios nos ha dado una maravillosa promesa. Jesús al resucitar nos dio ejemplo también de lo que nos ocurrió a nosotros. Si creemos que Cristo murió y resucitó, se traerá también con Él los que durmieron en Él. Así esa es nuestra esperanza. Eso vive también en las cartas de Pablo. Dice Pablo que la naturaleza también nos enseña. Yo veo que la mariposa, por ejemplo, pasa por etapas, por fases. Y eso nos va a pasar a nosotros. Lo pasa mal siendo oruga, Pero va a ser así. pero después va a haber un cuerpo glorioso. Hay dos cuerpos. Y no se parece en nada a lo que era antes. Nada. Nada. Un ser que vuela o nosotros que iba arrastrando, comiendo hojillas. Difícil. Muy difícil poder comparar. Bien, vamos entonces para eso a finalizar la reunión. Que Dios les bendiga. Amén.